preciosa reunión. Amén. La presencia de Dios está en medio nuestro y qué lindo es. Uno toma fuerza, recibe consuelo, guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Y durante esta semana hubo un concepto que fue cambiado en mi vida. No un concepto, sino un conocimiento que fue cambiado en mi vida. Yo, cada vez que hablaba de la iglesia primitiva y que se llamaban los del camino, yo creo que algún libro que habré leído o algo que habré escuchado, yo entendía que ellos se llamaban los del camino porque andaban por los caminos. Entonces se les decía los del camino porque ahí iba Pablo, que es una verdad. El pueblo de Dios andaba por los caminos. Pero en esta semana, preparando la reunión de discipulado que tenemos los varones los viernes, se me expandió ese concepto al ver cómo en la iglesia primitiva, si usted lee Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta que aparece el camino con mayúscula. Y ellos hablaban del camino. Y cuando Pablo criticaba a los cristianos, decían, yo seguía a esos que estaban en el camino. Era como que había un concepto muy fuerte de que la iglesia era la iglesia del camino, que caminaba con Dios. ¿Me comprende, hermanos? Que caminaban siguiendo a Jesucristo. Y es interesante ver que esta iglesia tenía muy presente aquellas palabras de Jesús en Mateo 7, cuando él decía, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y él les decía, no, ustedes tienen que entrar por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Y esto parece ser un concepto quizás no muy importante, pero es importantísimo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el camino nos habla de que hay un límite, de que hay un lugar por el que debe transitar la iglesia, y cuando se desvía de eso, se sale del camino. Entonces ellos tenían muy claro que ellos caminaban en los caminos del Señor. Amén. Y que el Señor era el camino. De lo que hoy quiero compartir con ustedes es de un hombre que hace muchos años atrás caminó con el Señor. Caminó en los caminos del Señor. Este hombre se llamaba Enoc y no tenemos mucho en la Biblia sobre él. Pero vamos a tratar un poquito de ver cómo era la vida de Enoc con lo poco que tenemos en la palabra. Sí sabemos que Enoc, ayer fue predicado sobre Noé, fue el bisabuelo de Noé. Y la influencia de Enoc en la vida de Noé se hizo notar muy patente. Noé fue el hombre que Dios escogió para preservar la humanidad del diluvio. Y era el bisnieto de Enoc. Se dice también que Enoc era la séptima generación del ser humano. Era el séptimo, dice la Biblia, desde Adán. Pero vamos a leer dos textos, después leeremos uno más, sobre Enoc. ¿Quién era Enoc? ¿Y quién era este hombre que dice la Biblia que caminó con Dios? Amén, hermanos, ¿me acompañan a leer la palabra de Dios? Vamos a leer primero en el capítulo 5, versículo 21 del Génesis, el primer libro de la Biblia. Ahí nos cuenta un poco la historia y la vida de Enoc. Nos cuenta lo más importante de la vida de Enoc. Dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Jerusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Yo a Roberto no le había dicho que iba a predicar este texto y me emocionaba cuando él hablaba del camino, de caminar con Dios al final de la adoración, y sentía la confirmación del Espíritu Santo a esta palabra. Y en el Nuevo Testamento hay un precioso texto en el libro de Hebreos, el hermoso capítulo que nos habla
de la fe de aquellos hombres que tuvieron fe, fidelidad al Señor. Y Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén, hermanos. Uno lee este texto y es maravilloso, ¿no? El arrebatamiento de un hombre sin haber pasado por la muerte. Enoc directamente fue arrebatado por el Señor, y es algo espectacular, misterioso. Un hombre que no vio la muerte, que Dios se lo llevó. Y parece ser que tenía una relación tan intensa con el Señor que un día Dios le dice: vení, Enoc, venite conmigo, ya está, venite conmigo, y se lo llevó el Señor. Dice que nadie más lo volvió a ver y que fue traspuesto, que fue llevado directamente, sin pasar por la muerte, a la presencia del Señor. Un día Enoc salió de su casa y nunca más volvió, se lo llevó el Señor. Y hay tanto para aprender de la vida de este hombre, aunque el texto es tan breve, ¿no? Uno a veces lee la palabra de Dios, y yo meditaba anoche y decía, ¿cuántos textos de las palabras de Dios nos hubieran gustado, ¿no? que sean más largos, más extensos? Por ejemplo, ¿qué vio Lázaro mientras estuvo muerto? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que pasó con él en ese momento? ¿O cómo fue la vida de Job después de haber superado las pruebas que superó? ¿No le hubiera gustado saber qué fue de la vida de Job? ¿Cómo fue Job después de todas las vivencias que él pasó? Y algunas cositas más. ¿Qué escribió Jesús en la tierra aquel día que estaban acusando a la mujer adúltera? ¿No? Uno le gustaría tener una cámara para ver qué fue realmente lo que Jesús escribió. Y con Enoc nos pasa lo mismo. Son pocos versículos que nos hablan de la vida de este varón de Dios. ¿Cómo habrá sido el arrebatamiento de Enoc? ¿De qué manera? ¿Sonó alguna trompeta? ¿Vinieron ángeles? ¿De qué manera un torbellino se lo llevó? ¿De qué manera Enoc fue a la presencia de Dios? Y cometeríamos un error si centramos el mensaje en el arrebatamiento de Enoc, porque lo importante de este mensaje es que Enoc caminó con Dios por 300 años. Eso es lo importante para nosotros. Enoc podría haber muerto de una muerte natural, un accidente, de alguna manera, e igual sería importante porque fue un hombre que caminó con Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? Amén. Un hombre que caminó con el Señor, que estuvo cerca del Señor. Y no fue que tuvo 7 días de santificación, como hacen algunos, ¿no? Por 7 días nos santificamos. O por un año. Fueron 300 años hasta el final. No fueron 300 años y después se apartó o dejó de caminar con Dios. Fue que él un día, a los 65 años, después de haber tenido un hijo, él decide caminar con Dios hasta el final, por 300 años, porque dice la palabra que él vivió 300 años. No se trata de una experiencia mística, no se trata de un impulso y decir, bueno, hoy voy a estar cerca de Dios. Se trata de una decisión de vida. Amén, hermanos. Se trata de una decisión de vida. Enoc decidió caminar con Dios. Y es interesante ver un poquito la palabra hebrea que se usa para esta frase, caminar con Dios. Es una palabra hebrea que es dabak, ¿no? Y uno dice, ¿qué quiere decir dabak? Miren, es interesante porque habla mucho más de lo que nosotros entendemos por caminar. Hoy caminar es, vamos junto al almacén, o damos un par de vueltas en la plaza para bajar lo que nunca baja, o caminamos porque tenemos que hacer un trámite, o caminamos con un ser querido y charlamos, salimos a caminar,
las esposas miran vidrieras, nosotros miramos como ellas miran vidrieras, pero eso es caminar. Ahora, hoy quizás la relación puede ser más interesante no caminando. Hoy, por ejemplo, Juan y Ciro y la familia se van a Rosario y van a tener seguramente una charla larga de un par de horas, 3 horas, en el viaje. Y eso quizás es tan más importante que caminar 3, 4 cuadras. Pero caminar, como la Biblia lo está enseñando acá, la palabra dabak, es una palabra muy diferente. Quiere decir ir en pos de o seguir a una persona. Eso quiere decir caminar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Enoc caminó con Dios, estamos diciendo Enoc siguió a Dios. Enoc toda su vida fue en pos de la presencia de Dios. Enoc cada mañana que se levantaba decía, Señor, quiero estar con vos, quiero sentir tu presencia, quiero estar cerca tuyo, quiero seguirte. Quiero vivir de acuerdo a lo que vos nos estás mandando que vivamos. Quiero tener un estilo de vida en el que se parezca a lo que vos querés para nosotros. Enoc seguía a Dios. Y esta palabrita, como para dejar el concepto, quizás esta parte sea un poquito pesado, yo se los voy a leer, pero para que este concepto nos quede claro, porque es importante. La palabra caminar habla mucho más de caminar, sino habla de seguir a Dios cada día de nuestra vida, de ir en pos del Señor cada día de nuestra vida. Quizás el concepto sería, el Señor va adelante y nosotros vamos atrás siguiendo al Señor. Ese es el camino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y miren, Deuteronomio, que ha sido llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, dice algunas frases donde aparece esta palabra dabak en algunos versículos. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 22, y fíjese que siempre que aparece la palabra dabak, Dios le está dando a su pueblo las ordenanzas de cómo debe vivir en santidad y buscar al Señor. Dice, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando, ahí aparece por primera vez la palabra dabak, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, ahí aparece por segunda vez la palabra dabak, siguiendo al Señor. Ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor acá? ¿Seguir por seguir? No, dice seguir a Dios guardando cuidadosamente todos los mandamientos, cumpliéndolo, y dice una segunda cosa, y amando al Señor. ¿Se dio cuenta lo que quiere decir en realidad caminar con Dios? Seguir al Señor, estar cerca del Señor, ir en pos del Señor, buscar la presencia de Dios en nuestra vida, obedecer al Señor, vivir en santidad. Amén, hermanos. Deuteronomio, capítulo 13, 4, también aparece 2 veces la palabra dabak. Dice, en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. Dabak. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Dabak. Eso es caminar con el Señor. Y vuelve a decir el Señor, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz. Seguir al Señor, caminar con el Señor, es guardar los mandamientos del Señor. Y el último texto, Deuteronomio 10, versículo 20, dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él, dabak, seguirás y por su nombre jurarás. Amén, hermanos. Caminar con Dios es obedecer a Dios. No es solo el concepto de caminar, es mucho más fuerte, mucho más profundo. Es obediencia, es santidad, es buscar al Señor. Y hermanos, hay algo profundo y significativo en la vida de Enoc. Es muy profundo. Su caminar con Dios influenció. Su forma de vivir influenció en otros.
Y Enoc seguramente tenía limitaciones. Enoc tenía problemas. Era un hombre que vivía en una sociedad perversa, terrible. Pero él vivió de tal manera que no solo él fue en pos de Dios y siguió a Dios en una sociedad tan perversa como la que vivimos hoy, pero él no se dejó influenciar por esa sociedad. Él fue detrás del Señor. Y dice que su vida influenció de tal manera que mira el bisnieto que sacó. Un hombre como Noé, que también caminó con Dios, que también estuvo con Dios. Ayer fue predicado. Noé, un hombre que obedeció al Señor. Él tenía la influencia de su bisabuelo. Noé podía recordar por las historias familiares. Vos sabés que tu bisabuelo fue un hombre que siempre siguió a Dios. Vos sabés que tu bisabuelo siempre caminó con Dios. Vos sabés que tu bisabuelo no vio la muerte porque tenía una relación tan profunda con Dios que Dios en su amor y en su soberanía decidió llevárselo. Y le dijo, Enoc, vení conmigo. Y fue traspuesto y fue a la presencia del Señor. Ahora usted me dice, ¿cómo era Enoc? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su mensaje? ¿Cómo era su servicio a Dios al estar tan cerca del Señor? Miren, tenemos una pequeña pista que nos da el libro de Judas. El libro de Judas nos habla de Enoc y utiliza un texto, Judas, ¿no? El Señor saca un texto que no ha entrado en el canon, que es un libro de los que se llaman apócrifos, pero esta historia es real, entonces Judas la tomó, inspirado por el Espíritu Santo, y acá está en la palabra de Dios. Y cuenta un poco de quién era Enoc y qué predicaba Enoc, cómo era su vida y su mensaje por caminar con el Señor. Vamos al libro de Judas, ahí anterior a Apocalipsis. Judas, capítulo 3, versículo 3, no tiene capítulos, cortito, desde el versículo 3. Acá Judas da un mensaje y está hablando de una sociedad corrupta, de una iglesia corrupta, y después fíjense lo que dice. Acompáñenme a leer, son unos 12, 13 versículos, pero son importantes. Judas, después de su salutación, comienza a hablar de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si lo que yo estoy leyendo tiene algo que ver con la realidad de hoy, está hecho a propósito. Dios lo puso acá para hoy nosotros poder entender lo que está pasando. Mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hombres que se ponen en el lugar de Dios y se toman atribuciones de Dios, ¿no? Pero dice después, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos,
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por ganancia de dinero, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes que no tienen agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Vieron qué mensaje duro? Y mire lo que dice después. De estos también profetizó Enoc. ¿Me comprende, hermanos? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ese era el mensaje de Enoc. Eso era lo que Enoc predicaba. Enoc denunciaba el pecado. Enoc predicaba un mensaje de santidad. ¿Por qué? Porque él estaba caminando con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Podemos, hermanos, ver esta clase de hombre que caminó cerca de Dios, que fue en pos de Dios. Hermanos, ¿qué significa caminar con Dios? No es experimentar un milagro cada día, no es tener una sensación nueva cada día. Caminar con Dios es buscar a Dios y obedecer a Dios. De eso se trata, caminar con el Señor. Y el gran problema de este tiempo, ha sido comentado el fin de semana pasado, es iglesias que se la pasan buscando experiencias, cosas raras, en vez de seguir al Señor y obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Enoc fue un hombre que caminó con el Señor. No buscaba experiencias agradables. La vida de Enoc no fue fácil. Fue una vida dura, muy dura. ¿Se imaginan este mensaje que él había dado, cómo habrá caído entre las personas de su tiempo? Yo creo que Dios hasta se lo llevó para preservarlo, para salvarlo, porque habrán dicho: este nos está molestando, está denunciando el pecado, nosotros queremos seguir viviendo a nuestra manera, de nuestra forma, y este viene a decirnos que somos un desastre y que Dios nos va a juzgar. Esa era la vida de Enoc. No era seguramente una vida agradable, no tenía experiencias agradables todos los días. A él le bastaba que estaba siguiendo al Señor. Amén, hermanos. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué experiencia agradable pudo haber tenido Pablo en la cárcel? ¿Cuál era la experiencia placentera que podía tener Pablo en la cárcel? Sin embargo, él estaba gozoso porque Pablo caminaba siguiendo al Señor. Amén, hermanos. O Daniel en el foso de los leones, o Jeremías en la cisterna, o Jesús en Getsemaní. No son experiencias agradables, son experiencias duras, pero de todas esas pruebas nos saca el Señor y Dios nos da la victoria en cada situación para aquellos que caminamos en pos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tampoco tenemos que hacernos la idea de que Enoc era un místico como algunos que vivían arriba de una columna, paraditos. Dice la palabra de Dios que Enoc tuvo a su hijo Matusalén, comenzó a caminar con Dios y a partir de ahí dice que tuvo hijos e hijas y fue un padre de familia, fue un abuelo, fue un bisabuelo y él siguió adelante. Pero había una premisa en su vida. Dios estaba en el primer lugar. Dios estaba en el primer lugar, no el resto de las cosas. El Señor estaba en el primer lugar y por eso Él pudo ser ejemplo para los que estaban al lado de Él. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Somos ejemplo? ¿Pueden decir a nuestros seres queridos que caminamos con el Señor? ¿Pueden nuestros hijos decir: papá y mamá caminan con el Señor? ¿El abuelo
camina con el Señor? ¿Pueden decir eso de nosotros? Hermanos, es una decisión. Caminar con Dios es una decisión. La palabra de Dios no nos dice por qué Enoc tomó esa decisión. Quizás el nacimiento de su hijo fue un nacimiento donde él oró y tuvo una experiencia y él decidió a partir de ahora, nunca me voy a alejar del Señor. Hermano, y lo importante, que el caminar con Dios hace camino para otros. Es como que dejamos una estela, ¿me entiende? Nosotros caminamos y dejamos una estela, y en esa estela otros siguen caminando en pos del Señor. Siempre me gusta y me emociona, me encanta. Volví después de mucho tiempo a empezar a leer biografías, ¿no? Y hay unos hermosos libros que están saliendo nuevos. Yo tenía uno que eran 2 tomitos chiquititos que se llamaba Biografías de Grandes Cristianos, que lo tengo amarillo, roto, de tantas veces que los leí. Pero ahora aparecieron unos nuevos libros que hablan de biografías, y le regalé uno a mis hijos y me lo agarré para mí, ¿no? Que habla de la vida de Eric Liddell. Que está la película Carrozas de Fuego, que habla de la historia de él, un muchacho misionero que corrió y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y uno mira esas vidas y dice, qué tremendo esos hombres, cómo marcaron con sus vidas el caminar con Cristo. Y siempre recuerdo el maestro de Moody, ¿no? La aprendí por Ciro, alguna vez él la contó y me quedó grabado desde recién convertido. Me acuerdo haber escuchado esa anécdota. El maestro de Moody, un hombre que se propuso ayudar a un chico que le costaba entender. Dice que Moody, ¿no? Él era un ayudante en la zapatería y él iba a la escuela dominical y le costaba entender. Y muchos lo habían descartado. Él habían dicho, Moody no va a entender nada, no va a entender. Pero este maestro se propuso ir a la zapatería para explicarle la palabra de Dios a este chiquito Moody. Moody fue uno de los grandes evangelistas de la historia. Miles y miles de personas conocieron el evangelio por Moody. Escribió libros preciosos, hermosos libros que uno lo lee y se emociona. Y uno de los libros que él escribió fue El Camino de la Cruz, ¿no? Uno de los libros que escribió Moody. Todo porque un hombre caminó con Dios y dejó una estela para que este jovencito siguiera. Hermanos, ¿saben de qué estoy hablando? Estoy hablando del legado. Estoy hablando de qué vamos a dejar. ¿Vamos a ser como Enoc? ¿Vamos a pelear en esta generación como peleó Enoc en la suya por el evangelio? La palabra de Dios dice que somos cartas leídas, que la gente nos lee, que lo que somos habla más fuerte que lo que decimos, que nuestro estilo de vida y nuestro testimonio es una predicación. Cuando nosotros vivimos cerca de Cristo y somos parecidos al Señor, es como predicar. Y creo que a la iglesia de Jesucristo le está faltando eso. Hoy hay muchos eventos, muchas cosas raras, pero hay poca vida. Hoy el fuego del Espíritu Santo lo queremos ver en la iglesia, en el templo, en el lugar, y el fuego del Espíritu Santo tiene que estar en el corazón. Hoy tenemos que ser diferentes, hermanos. Pentecostés es ser diferentes. Esos locos, esos hombres que trastornaron al mundo, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y nuestro caminar con Dios también va a afectar la iglesia. Porque cuanto más cerca estemos del Señor, más santa, pura, sin mancha, llena del Espíritu Santo y en avivamiento será la iglesia. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Necesitamos una iglesia que camine con el Señor. Debemos caminar en este tiempo con el Señor. Y este caminar con Dios se va a proyectar en la generación que nos siga. Miren, también con el tiempo me he dado cuenta de algo, ¿no? Hay muchas cosas que yo no voy a terminar. Hay un montón de cosas en mi vida que no las voy a terminar.
Ya el almanaque me está diciendo, yo decía siempre, ¿no? Bueno, tengo 20 años para hacer tal cosa, o 30 o 40, y se va achicando el tiempo. Vivimos un tiempo acá en la tierra y después tenemos que partir con el Señor. Y hay muchas cosas que yo no voy a hacer. Es así, de eso se trata. Otros seguirán haciendo. Hay cosas que Roberto no va a seguir haciendo, ni Ciro, ni seguirá. Y saben que anoche cuando pensaba en esto, me imaginé algo, ¿no? Pensé en un culto acá en este lugar. Me emocioné cuando lo pensé. Este lugar tiene mucha historia, muchísima historia. Pero me fui hasta la década del 40 y dije, en los años 40, un domingo, en un culto como este, con un mensaje parecido, una generación que estaba peleando y luchando en el camino de Cristo, oró por las generaciones que iban a venir. ¿Me entienden? En los años 50, otros hermanos oraron por las generaciones que iban a venir. En los 60, en los 70, en los 80. Siempre una generación oró y dejó legado por los que hoy estamos en este lugar. Enoc nos habla de legado. Enoc nos habla en esta mañana que muchas de las cosas que el Señor tiene planeadas para la iglesia, quizás nosotros no la hagamos. Hagamos lo que nos toca. Hagamos lo que Dios nos dio en esta generación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Pero también Dios ve las cosas en términos de pueblo. Cuando el pueblo de Dios entró en Egipto, entró el pueblo de Dios. Y cuando salió de Egipto, ¿qué salió? El pueblo de Dios. Pero eran personas diferentes, eran otras generaciones, pero era el mismo pueblo de Dios. Hermanos, que en este día podamos orar y dejar un legado para las generaciones que vienen. Que algún día alguien pueda decir, los hermanos del año 2014 que se reunían, oraban, se esforzaron, caminaron con Dios, y las generaciones que siguen van a seguir sujetándose a la palabra de Dios, predicando la sana doctrina, viviendo en santidad, porque los tiempos que se vienen son duros. Y si nosotros, hermanos, no dejamos un legado, no somos responsables por los que vienen, la iglesia va a sufrir muchísimo en los tiempos que vienen. Hermanos, oremos por aquellos que van a venir. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar a nuestro Señor en esta mañana. Yo me acordaba de un legado ahí en el libro de 2 Timoteo. Cierre sus ojos, vamos a hablar con Dios y vamos a orar en esta mañana. Pablo decía esto, decía, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, recordando la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que porque habitó en ellas, también habita en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, yo siento que hoy debemos orar por los que vienen. Hoy debemos orar por los que vienen. Y orar por nosotros, por la parte que nos toca en este tiempo. Un tiempo duro y difícil, pero lo vivió Enoc también. Enoc también vivió en una sociedad corrupta y en un pueblo corrupto. Muchos que se llamaban seguidores del Señor ya en aquel tiempo estaban bajo condenación de Dios.
sus descendencias iban a perecer en el diluvio. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Se está predicando cualquier cosa. Ya la gente no sigue a Cristo, sino que sigue lo que Cristo puede llegar a darles. El evangelio de la prosperidad. Se hacen cosas extrañas para lograr el favor de Dios, como si Dios fuera un Dios de los asirios o de los babilónicos, cuando Dios es el Señor y Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y la parte que nos toca a nosotros es ser como Enoc y dejar una estela para que otros nos sigan. Tenemos los jóvenes ahí arriba y muchos están en la escuela dominical. Tenemos que dejar ejemplo, hermanos. Tenemos que dejar ejemplo. Que ellos puedan decir el día de mañana cuando se paren en este púlpito y digan, no, pero yo no puedo predicar cualquier cosa, porque de acá no se predicó cualquier cosa, se predicó la cruz de Cristo, se predicó el evangelio del Señor. Y ellos van a saber que no pueden predicar cualquier cosa, porque hay un camino que seguir, el camino del Señor que Dios nos dio. Quizás hace 40 años se oró por esto y hoy estamos acá, peleando la buena batalla. Las oraciones de esos hombres hablan hoy. Las oraciones de esos hombres hablan hoy. Que nuestra oración hoy hable mañana. Que la oración que hoy hagamos con fervor y con pasión, para que ninguno de nuestros jóvenes se pierda y ellos el día de mañana puedan tomar la bandera y predicar el evangelio de Jesucristo, para que podamos vernos todos en el cielo. Nosotros debemos orar por eso, hermanos, en esta mañana. Incline su rostro, oramos al Señor. Y le voy a pedir al pastor que venga y me acompañe en la oración. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tenemos una responsabilidad tremenda en estos tiempos tan duros, Señor. Ayúdanos a seguir en pos de tu camino, a no desviarnos, Señor, de tu palabra, a ser ejemplo, a ser testimonio. Ayúdanos, Señor. Y oramos por las generaciones que vienen, Señor. Oramos por los jóvenes, por los niños, Señor, para que ellos puedan caminar de tu mano, Señor. Para que no puedan caminar en tus caminos como nosotros decidimos caminar en tus caminos y no desviarnos. Señor, hemos entrado por la puerta estrecha. Ayúdanos a mantenernos y a caminar dentro del camino angosto, Señor. Oramos por ellos, Padre. Oramos por ellos, Señor. Ayúdanos a interceder. Hermano, ore. Ore por sus hijos. Ore por los jóvenes. Ore por las generaciones que van a venir. Ore por los hermanos que se han convertido en este tiempo, para que Dios los guarde y los cuide. Ore, hermano, en esta mañana. Gloria al Señor. Todos los caminos tienen un fin. Todos los caminos. Hay un lugar donde dice, aquí se termina. Aquí terminó la ruta. Y nuestra vida también tiene un final. Estaba pensando en este muchacho que murió tan joven, Modisto, ¿no? Su vida fue corta, aunque él no lo sabía. No sabía que el final estaba cercano. Y cuando uno deja esta tierra, hay tantas palabras que se dicen. Desde el cielo me está mirando, llegó. Pero sabemos que hay un solo camino que la Biblia nos marca. Jesús dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y ese es el camino que nosotros encontramos un día. No sé, yo siendo muy joven, 17 años, encontré este camino.
gloria a Dios que encontré este camino. Claro que hubo influencias que me llevaron a encontrar este camino. Dios usó a mis padres para guiarme en el camino. Y tantos hombres de Dios me ayudaron a encontrar el camino y caminar por esta senda. ¿No saben lo que dice la Biblia? Sé fiel hasta la muerte. Entonces, hermanos, siempre es bueno empezar. ¿Cómo empezar? Sí, a veces hemos caído en el camino, hemos tropezado, pero bueno, si hoy fue traída esta palabra, es para que todos los que estamos aquí digamos, Señor, yo quiero seguir este camino hasta el fin de mis días. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, yo quiero seguir hasta el fin de mis días? Quiero seguir hasta el fin de mis días. Quiero seguir por este camino. Y hermanos, Ricky habló de que tenemos que darle un legado. Es verdad. Dice siempre que faltan referentes. Faltan personas en quien mirar. En quien mirarse. Decir, yo quisiera ser como este. O quisiera imitar a tal persona porque me gusta su carácter, su forma. Y Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Dios nos llamó a ser referentes y a ser luz para otros. Es la gran responsabilidad que tenemos. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Señor, ayúdanos en esta mañana a caminar contigo. ¿Puedo decir amén? A marcar la diferencia. Aunque todo esté en tinieblas, Dios lo mandó a hacer luz. Amén. Y ayer fue predicado sobre Noé. Hoy sobre Enoc. Fueron hombres que brillaron en medio de un mundo muy difícil. Parece que siempre hubo momentos difíciles. Hoy es un momento terrible. Terrible. Hay una gran confusión. Pero yo quiero seguir a Cristo. Amén. Como fue explicado. Señor, quiero seguir a Cristo. En esta mañana, si he tenido un tropezón, que no sea una caída para siempre, sino que me levante y diga, yo quiero seguir a Cristo. ¿Puedo decir amén? Gloria al Señor. Vamos a cantar esta canción y así nos despedimos. Que Dios les bendiga muchísimo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La palabra de hoy era que Enoc caminó y era Kavak, ¿no? Y significa ir en pos de o seguir a alguien, ¿no? Y este coro justamente dice seguir. Sería esa misma palabrita del arameo. Seguirlo a Cristo de cerca, hermanos, lo más cerca posible. Un pasito atrás de Él. Amén. Para no perder el camino, para no perder el rumbo.
y para no perder la intimidad con el Señor, la comunión con el Señor. Lo cantamos una vez más y nos despedimos en esta preciosa mañana. He decidido, cerquita, siguiendo los pasos del Maestro. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Amén. Dios les bendiga, hermanos, paz del Señor, y nos vemos el próximo miércoles en la casa del Señor. Salúdense unos con otros. Dios les bendiga.